Hola, en este video vamos a ver cómo realizar evaluaciones a través de un cuestionario. Para ello debo siempre activar la edición de mi clase para que me aparezcan estas opciones aquí de editar. Dentro de la sección de evaluaciones debo buscar la opción llamada añadir una actividad o un recurso. Hago clic allí y lo que voy a hacer es seleccionar la actividad del tipo cuestionario. Hago clic y me aparecen los datos que debo completar. Cuando voy a trabajar con cuestionarios, este cuestionario lo tengo que hacer en dos pasos o en dos procesos. El primer proceso es completar la configuración general en esta ventana. Primeramente, el nombre del cuestionario. Primera parcial. Es un campo obligatorio, me está indicando aquí el circulito rojo. En la descripción debo indicar cuáles van a ser las reglas del juego. Básicamente debe tener la cantidad de puntos, la duración total del examen, alguna indicación particular de este examen, si es que deben hacer algo previamente o descargar algún archivo o hacer algo. Entonces lo indico aquí. Desde qué horario, ¿sí?, va a estar disponible el examen, si es que este examen va a ser secuencial o libre, ¿sí?, de navegación libre o de navegación secuencial. Ya lo vamos a ver en un momentito. Entonces, estas indicaciones y otras que ustedes crean pertinente agregar, entonces deben agregar aquí, ¿sí? Igualmente en la presencialidad, todos los exámenes siempre tienen una pequeña indicación arriba, ¿verdad? Entonces, aquí en la virtualidad también debemos seguir esa práctica. En la temporalización vamos a indicar desde qué horario va a estar abierto el cuestionario, en qué fecha y hora, y cuándo se va a cerrar, ¿sí? Si quiero también, aquí puedo yo habilitar el límite de tiempo. Recuerden que este límite de tiempo puede ser inferior a este rango de horario que estoy especificando aquí en esta sección de arriba. Luego, en la calificación, aquí yo puedo indicar cuántos intentos permitidos tiene el estudiante, si va a ser 1, 2, 3. Si le indico que es sin límite, entonces no hay un límite de intentos y el estudiante va a poder hacer infinitas veces el examen. En este caso le voy a indicar 1. El esquema lo ponemos en 3 preguntas, ¿sí?, por página. Podemos elegir otras también, ¿sí?, pero se considera que 3 preguntas es lo prudencial, porque si ponemos una pregunta le toma mucho tiempo al estudiante en navegar, entonces se les corta. Y también si ponemos todas las preguntas en una sola hoja, también se corre el riesgo de que los estudiantes copien con mayor facilidad. La idea es que no sea tan fácil de copiar, ¿verdad? Si bien sabemos eso no lo podemos controlar del todo, pero con 3 preguntas es lo que se sugiere. Aquí está lo que les comenté hace un ratito, modo de navegación. Por defecto está en libre. Nosotros podemos indicar aquí secuencial también. La navegación libre hace referencia a que el estudiante puede navegar, puede ir hasta la última página de su examen y volver a la primera página. Puede hacer ese retroceso de página. Si le marco aquí secuencial, el estudiante no puede regresar a la página anterior. En este caso es súper importante que se indique eso aquí para que el estudiante sepa de que tiene que completar el examen desde la primera página, ¿sí? Entonces, que sepan de que eso está configurado si es que así lo hacen. Luego tenemos opciones de revisión. Estas opciones de revisión nos indican qué cosas van a estar visibles en qué momento. Al ser una evaluación parcial, por ejemplo, quizás podríamos permitirles que ellos puedan ver si su respuesta fue correcta, ¿sí? Si se fijan, aquí pueden visualizar los momentos que tiene el examen, ¿sí? Dice inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario aún está abierto, y la cuarta columna es después de cerrarse el cuestionario. Ustedes van a ver en qué momento quieren que se muestren esas cosas. Por ejemplo, la puntuación o si su respuesta fue correcta o no, si es que tienen alguna retroalimentación, ya sea general o específica, ¿sí?, o la retroalimentación global. Entonces ustedes van a indicar eso en qué momento
va a ser visible. Restricciones de acceso, quienes están permitidos a rendir este examen. A través de esta opción que dice luego de finalización de una actividad, entonces ustedes aquí pueden indicar, por ejemplo, en este caso tengo foro de presentación, por ejemplo. Luego de haber completado el foro de presentación, entonces es allí cuando recién tienen disponible este examen, ¿sí? Por ejemplo, eso es un ejemplo. Puedo agregar también por grupo, si es que pertenece, por ejemplo, al grupo A. Entonces, así voy agregando las restricciones que yo quiero. Y si ven aquí, hay dos ojitos. Si estos ojitos están así activados como lo está ahora, todos los estudiantes de mi curso van a visualizar y van a ver de que hay un examen allí. Pero solamente los del grupo A son quienes van a poder rendir el examen. Ahora, si yo quiero que solamente ellos, los del grupo A, puedan visualizar el examen, entonces desactivo el ojito, ¿sí? Y de ahí ya se ve como tachadito. Cuando está en esta forma, quiere decir de que solamente estas personas van a ver el cuestionario y van a poder acceder a él. El resto de los estudiantes de mi curso ni se van a enterar de que hay un examen allí, ¿sí? Esa es la función que cumple al momento de tachar este ojito. Luego también podemos hacer aquí la finalización de la actividad, ¿sí? Dar finalizada luego de que se cumplan estas condiciones, por ejemplo, ¿sí? Puede ser el intento requerido, el intento mínimo requerido, que el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla, que debe recibir alguna calificación, que requiere alguna calificación aprobatoria. Todo esto, si yo quiero que esto esté activado, entonces simplemente lo marco, ¿sí? Y con estas configuraciones básicas ya tenemos, digamos, el primer proceso completado. Ahora lo que vamos a hacer es guardar los cambios y me va a aparecer aquí al final, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es subir este elemento hasta la sección de evaluaciones parciales. Entonces allí es donde voy a agregar mi primera parcial y mi segunda parcial. Bueno, aquí tenemos el primer proceso ya completado. Para finalizar la configuración debemos completar el segundo proceso o el segundo paso. Tengo que hacer clic sobre mi examen, sobre el cuestionario, y cuando es por primera vez el cargado de las preguntas, me va a aparecer de esta manera. Me dice aún no se han agregado preguntas y me aparece este botón que se llama editar cuestionario. Esto me aparece solamente la primera vez. Si yo agrego una pregunta, vamos a hacer ahora, vamos a agregar una pregunta, agrego y luego salgo porque tenía que hacer otras cosas, entonces salgo del cuestionario, ¿sí? Y quiero volver a editar esa pregunta. Si se fijan, voy a salir aquí hasta la vista principal del curso, me voy hasta mi examen, hago clic allí y me aparece de esta manera. Y ya no me aparece más el botoncito de editar cuestionario. Y yo necesito agregar más preguntas porque todavía no terminé el cargado de los ítems. A ustedes con el rol docente no les aparece esta ruedita. Eso es debido a la última actualización que sufrió nuestra plataforma y es por una cuestión de incompatibilidad de temas. Entonces, para subsanar esa situación, lo que debemos hacer es lo siguiente. Me dirijo a la vista principal de mi curso, ¿sí? Esta ruedita sí la van a ver. Entonces, hacemos clic allí. Vengo aquí en editar ajustes y hago un pequeño cambio en esta sección, aquí en apariencia. Aquí donde dice forzar tema le voy a elegir el clásico y voy a guardar. Va a haber un pequeño cambio en la visual, pero no se asusten. Luego lo podemos volver otra vez a la vista anterior. Ahora sí, voy a hacer clic en mi examen, me dirijo hasta donde está el examen, ingreso al examen y aquí en el panel lateral izquierdo que se me habilitó, me voy a esta sección aquí donde dice administración y aquí busco editar cuestionario. Aquí está. Ahora sí puedo continuar con el agregado de las preguntas. Entonces le digo agregar y elijo otra pregunta, ¿sí? Y aquí yo selecciono la cantidad de preguntas que quiero agregar de mi banco de preguntas. Aquí hay una cuestión a tener en cuenta. Esta categoría que se llama batería de test CPA
2021 tiene 3 preguntas. Aquí este numerito 3 me está indicando la cantidad de preguntas. Entonces yo aquí solamente puedo elegir hasta 3, ¿sí? Puedo elegir 1, 2 o 3, o ninguno. Elijo una, le doy agregar la pregunta. También tengo otra opción que es agregar una nueva pregunta. Y aquí yo puedo ir agregando manualmente las preguntas que quiera. Si quiero selección múltiple, verdadero o falso, y voy agregando eso manualmente. Luego hay otra opción bastante interesante que es esta denominada una pregunta aleatoria. Esta opción me permite agregar cantidad de preguntas de forma aleatoria. Aquí tengo la misma categoría que la de hace rato, tiene 3 ítems. Yo, en este caso, aquí me pregunta qué número de preguntas aleatorias quiero, pero me aparece hasta 100 preguntas, pero no voy a poder seleccionar más de 3. ¿Por qué? Porque mi categoría solamente tiene hasta 3 preguntas. Entonces mi máximo de preguntas a seleccionar va a ser 3. Si elijo 4, me va a lanzar un error. Elegir 2 y agregar la pregunta. ¿Sí? Como ven, ya me está agrupando 3 ítems por página. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo bueno de esta opción, una pregunta aleatoria, esto hace que en el caso de que el estudiante esté tomando un examen y se le terminó el internet, se le cortó momentáneamente o se fue la luz o algo pasó allí en el medio durante el examen, entonces automáticamente el estudiante al cerrar ese examen, ¿sí?, y vuelve a abrir, se le va a habilitar un nuevo examen con otras preguntas, con otros ítems que aún no ha visto el estudiante, ¿sí? Eso es lo bueno, es como un cambio de examen automático, ¿sí? Eso nos permite esta opción. Por eso es importante que ustedes ya desde ahora vayan cargando su banco de preguntas, y mientras más preguntas tengan allí, entonces eso hace que cada cuestionario, cada examen de cada estudiante sea totalmente diferente al del compañero. Aquí también podemos agregar un pequeño título que podemos hacer un agrupamiento de preguntas que sean del tipo cita, por ejemplo. Otra cosita también aquí al momento de usar esta opción de agregar una pregunta aleatoria, esto también nos beneficia cuando nosotros tengamos dentro de nuestra categoría de preguntas, ¿sí?, en el banco de preguntas, podemos tener aquí categorías del tipo cita, del tipo responde, del tipo explica, por ejemplo, o bien puedo agruparlos según las unidades. Por ejemplo, preguntas de la unidad 1, preguntas de la unidad 2 y así puedo hacer una mezcla, pero lo voy separando por unidades. Ustedes van a ir eligiendo el método, ¿sí?, la forma de cómo quieren ir trabajando con este tema de cuestionario. Les decía que podemos hacer aquí un agrupamiento también dentro de esta ventana. Quiero agregar, por ejemplo, otro encabezado y aquí puedo poner el tipo responde, por ejemplo. Y bien, aquí puedo hacer que estas preguntas sean reordenadas al azar nuevamente. Otro punto a tener en cuenta también bastante importante es aquí este tema de las calificaciones. Como tengo 4 preguntas, ¿sí?, y cada pregunta es de un punto, entonces este valor de 4 debe ser igual aquí en la cajita y ahí lo cambio a 4 y le doy clic en guardar. Estos valores deben coincidir, ¿sí? Si yo quiero que algunas de mis preguntas sea mayor a un punto, simplemente hago clic aquí en el lapicito y le cambio el valor a 2, por ejemplo. Y ahí acá mi total de calificaciones pasa a ser 5, entonces aquí debo volver a modificar a 5 también la calificación máxima de mi examen. Y lo doy clic en guardar. Luego, si yo quiero volver a la vista anterior que tenía, entonces vuelvo a la vista principal de mi curso, voy hasta la sección de administración, a editar ajustes y aquí puedo cambiar nuevamente la apariencia. Y aquí le cambio forzar temas, le pongo no forzar temas y después hago clic en guardar cambios y mostrar. Pero antes de hacer eso, ustedes si quieren visualizar todo el examen también pueden hacer a través, un momentito, ingresamos nuevamente al examen. En este caso voy a ingresar yo desde aquí. Ustedes pueden visualizar aquí en vista previa, pero desde el panel
lateral izquierdo, así como les mostré hace un ratito, hacen clic en vista previa y ahí ustedes van a ver, aquí tienen cita, 3 preguntas de cita y una de responde. Esto es lo que va a visualizar el estudiante. Si ustedes quieren editar nuevamente esa pregunta desde esta vista, lo pueden hacer desde aquí. Aquí tienen una opción denominada editar pregunta, ¿sí? Y así ustedes van viendo si es cómo es que se está mostrando esa pregunta, ¿sí? Van avanzando de página y le dan a terminar intento. Enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Luego finalizar revisión. Ok, otra cuestión también que me faltó explicarles es, voy a volver a la configuración de este cuestionario, es aquí en la opción, aquí en la sección de opciones de revisión. Si yo no le marco nada, ninguna de estas opciones, entonces eso quiere decir de que la puntuación del examen va a ser a través de secretaría. Puede ser porque ellos no van a tener disponible el puntaje. Esto se da más, entonces si yo quiero que la puntuación final de mi examen sea dada a través de secretaría académica, entonces no marco nada aquí en opciones de revisión, pero sí le indico aquí en la descripción que el puntaje o la calificación final de este examen será dada a través de secretaría académica. Entonces esas pequeñas cuestiones es muy importante que agreguen aquí en este campo de descripción, ¿sí? Bien, espero que este video sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video.